Amén. Gloria a Dios. Como sabemos, hermanos, esta semana, ¿verdad? Es una semana de actividades, entre comillas, donde se festeja o se recuerda la muerte del Mesías, ¿verdad? Y nosotros podemos ver, hermano, que mucha gente no tiene el pleno conocimiento de lo que está celebrando, de esa celebración, ni tampoco tiene un respeto. En sus tiempos o tiempos pasados, por la ignorancia, hermano, yo cometía el mismo error, ¿verdad? Pero gracias a Dios que ha tenido misericordia, ¿verdad? Y el día de hoy me ha dado la oportunidad de conocer, ¿verdad?, el propósito de la muerte de Cristo. Amén. Entonces, pues, es triste, hermano, que el mundo, gloria a Dios, que los que estamos en Cristo ya no participamos de esas celebraciones que a final de cuentas son actos religiosos, ¿verdad? Pero es triste, hermano, que en unos días tan importantes la gente lo tome como una fiesta y para emborracharse, etcétera, etcétera. No juzgamos, ¿verdad? Pero es triste, hermano, que haya tanta ignorancia allá afuera. Y pues vamos entonces a hablar, ¿verdad?, lo que hizo Cristo a través de su muerte, ¿verdad? Porque había un propósito y había un plan, ¿verdad? Mira, hermano, cuando tú vas al Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 10, 11 y 12, habla que en el mundo, ¿verdad?, estuvo ¿quién? Cristo, el Hijo de Dios. Dice a lo suyo, no dice a los suyos. A lo suyo, hablando del propósito que él tenía. A lo suyo vino, es decir, vino con un propósito. Pero luego dice, pero los suyos, refiriéndose a Israel, al pueblo elegido de Dios, no lo recibieron, ¿verdad? Mas a todos los que le recibieron, ¿qué dice? ¿Qué dice, hermano? Decláralo con tu boca y que se escuche. Les dio la potestad, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Y luego el versículo 13, ¿qué dice? Ni de sangre, sino de la voluntad. Quiere decir, hermano, que nosotros fuimos injertados, ¿verdad?, en ese buen olivo, en el olivo, ¿verdad? Fuimos injertados, hermano, en el propósito y en el plan eterno de Dios, ¿verdad? Ahora, una vez que tú ya fuiste hecho hijo de Dios, Pablo dice que tenemos que estar arraigados en Cristo
para crecer con el crecimiento de Dios, ¿verdad? Arraigados en Cristo para poder crecer, amén, con el crecimiento de Dios. Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Colosenses 2, 6 y 7 dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Entonces aquí hay algo bien importante, hermano, que Pablo habla. Si tú te das cuenta, dice que tenemos que estar arraigados. ¿Y si sabes lo que significa esta palabra arraigado? Arraigado, hermano, significa establecerse profunda y firmemente en Cristo. Significa, fíjate bien, establecerse, ¿sí? Profunda y firmemente en Cristo. Amén. Y entonces, hermano, nosotros tenemos que entender que Pablo compara la vida cristiana con un árbol que echa raíces para nutrirse y crecer. ¿Sí? Eso es estar arraigados. Eso es estar arraigados, hermano. Ser como un árbol, en otras palabras, hermano, ¿verdad? Que echa raíces para nutrirse y crecer. Estar arraigados, hermano, implica en tener un crecimiento. Por eso Pablo dice, arraigados y sobreedificados en Él. ¿Sí? Entonces, estar arraigado implica tener un crecimiento sólido. ¿Sí? Un crecimiento inquebrantable y seguro en la fe. ¿Por qué? Porque cuando vienen las pruebas, hermano, si tú tienes un crecimiento sólido, no vas a ser derribado, no vas a ser, hermano, ¿verdad?, zarandeado. ¿Cuántos han dicho, cuántos hemos dicho, o a cuántos nos han dicho, el diablo me dio una zarandeada? ¿Por qué crees? ¿Por qué crees que nos la dio? A la iglesia, ¿por qué le dio una zarandeada? Por no estar arraigado. ¿Sí? Por no ser como un árbol, hermano, que está bien plantado, que tiene raíces y que se está nutriendo. Entonces Pablo dice, estén arraigados. ¿Te das cuenta cómo debe de ser la posición de un cristiano? Yo te lo he dicho muchas veces, hermano, y te lo voy a seguir diciendo y nunca me voy a cansar de decírtelo. Tienes que empezar a despojarte de todos tus conceptos, hermano. Y principalmente si tú quieres verdaderamente tener una experiencia de Dios en tu vida, lo primero que tienes que hacer es despojarte de tu religiosidad. Porque aún dentro del cristianismo hay mucha religiosidad. Amén. Entonces, bíblicamente, hermano, Cristo es la porción asignada a los santos para que nosotros podamos disfrutarlo. Si Dios anhela, hermano, que la iglesia, que sus hijos disfruten a Cristo. Dios anhela, hermano, que cada creyente tenga una verdadera experiencia de Cristo en su vida.
Y no solamente en algunas ocasiones, sino todos los días. Amén. Ahora, dice Pablo que tenemos que estar arraigados y tenemos que crecer. ¿Pero crecer en qué? Pues en Cristo. Tenemos que crecer en Él, hermano, y crecer en Él es recibirlo. Recibirlo como el Espíritu. ¿Para qué? Para que entonces mi vida pueda ser transformada. Entonces, cuando nosotros recibimos a Cristo, hermano, ¿qué es lo que sucede? En otras palabras, Él entra en ti. ¿Y para qué entra en ti? Para hacer de ti su hogar, para hacer de ti su morada. ¿En dónde? En nuestro espíritu. ¿Sí? ¿Para qué? Porque Cristo quiere, hermano, ser el todo para ti. Muchas de las veces, hermano, decía ahorita la hermana, despójate de tus hijos, de tu familia, no es que los dejes. Pero, mira, hermano, yo te voy a decir algo. El hombre por naturaleza crea vínculos, ¿sí? Y los vínculos, hermano, cuando tú creas un vínculo, hermano, si tú estás en Cristo, hermano, todo vínculo que tú tengas con las cosas o con las personas lo tienes que romper. ¿Por qué? Porque de lo contrario, Cristo no va a poder ser el todo para ti. Y siempre va a haber algo, hermano, que vas a anteponer antes que a Dios. Entonces, el deseo de Cristo, hermano, es que Él quiere ser el todo para ti. Quiere decir que no tiene que haber algo más importante en tu vida que Él. Pero ¿cómo? Si es mi familia, sí. Si es tu familia y Dios no te dice que no la ames, pero no tienes que anteponerla. No tienes por qué amar más a tu familia, hermano, que a Dios. Entonces, cuando Cristo, hermano, es el todo para ti, tú vas a poder verdaderamente tener un disfrute de Él. Pero si hay algo, hermano, en tu vida que no permite que tú puedas tener ese disfrute, ¿sí? Es porque hay vínculos. Entonces tenemos que empezar a romper, hermano, esos vínculos. Y con esto te digo, no quiere decir que no vas a amar a tus hijos, no vas a amar a tu esposa, pero no tenemos que anteponerlos, amén. Ahora, fíjate bien, de acuerdo a lo que leímos en Juan capítulo 1, versículo 11 y 12, nosotros fuimos injertados, ¿sí? En Cristo, en el olivo. Es decir, que entramos o fuimos introducidos en Él. Amén. Y el hecho de ser introducido o el hecho de ser injertado en el olivo es un árbol. El hecho de ser injertado o entrar en Cristo, hermano, tiene que ver con la vida y con el crecimiento de vida. ¿Sí? Ahorita lo vamos a ir viendo poco a poco. Dice Efesios capítulo 4, versículo 15 y 16. Fíjate lo que Pablo le dice a la iglesia, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, es decir, tenemos que crecer, hermano, en nuestra vida espiritual. ¿Sí? Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo. ¿En qué tienes que crecer? En Cristo, en tu vida espiritual. ¿Sí?
de quien todo el cuerpo, bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, ir, hermano, entrar en Cristo es ser introducido en Cristo. Y ser introducido en Cristo tiene que ver con la vida y con el crecimiento. Y lo que Pablo en otras palabras está diciendo es que tú como cristiano, que tú como creyente, que tú como seguidor de Cristo, tienes que crecer. Te tienes que desarrollar, no en conocimiento, ¿sí? No en letra, sino en vida, dice. ¿A qué se refiere en vida? Pues en mi vida espiritual. Acuérdate que Dios nos ha dado una nueva vida en Cristo. Y esa vida, hermano, es la que se tiene que desarrollar. Esa vida es la que tiene que crecer. En esa vida es en donde yo me tengo que mover. En esa vida es en la que tengo que vivir. Por eso Pablo dice, anda en el Espíritu, para que no satisfagas tus deseos, para que ya no le des cavidad a tus pensamientos, para que ya no lleves a cabo y ejerzas tu voluntad. Anda en el Espíritu, porque solamente de esa manera tú vas a poder ser obediente a Dios. Solamente de esa manera tú vas a poder tener la experiencia de Cristo en tu vida. ¿Cómo quieres perdonar si no andas en el Espíritu? La carne, hermano, nunca va a perdonar. Es imposible. El alma, pues no se diga menos, hermano. Pero cuando tú andas en el Espíritu, vas a poder perdonar. Vas a poder sanar las heridas que la vida ha dejado en ti, en tu corazón, en tu alma. ¿Cuántas de las veces, hermano, no nos encontramos con casos, o nosotros mismos somos el caso, de que han pasado años de cosas que nos han hecho y no podemos perdonar todavía? ¿Por qué? Porque no ando en el Espíritu. Acuérdate que en el Espíritu es en el lugar donde vive y habita, hermano, la presencia de Dios. Y la presencia de Dios tiene atributos. La presencia de Dios, hermano, tiene un carácter y tiene un vivir. Entonces, si yo verdaderamente quiero perdonar a algo o a alguien, tengo que andar en el Espíritu. Si yo verdaderamente, hermano, quiero agradar a Dios, tengo que vivir o tengo que andar en el Espíritu. ¿Sí? Entonces, ser introducido en Cristo tiene que ver con la vida y con el crecimiento. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió, hermano, en Juan capítulo 1, versículo 11? ¿Sí te sabes la historia del pueblo de Israel? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Es decir, que su pueblo elegido fue la nación de Israel, los judíos, hermano. Y ellos lo rechazaron, ellos lo crucificaron, ¿sí? Y por ese hecho, hermano, los gentiles que somos nosotros, ¿verdad? Dice, mas a todos los que le recibieran, a los que creen en su nombre, fuimos injertados, ¿verdad? Fuimos injertados
Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Fuimos injertados en el olivo. Amén. Dice Pablo, hermano, en Romanos te lo detalla más claramente. Romanos capítulo 6, versículo 5 al 14. ¿Cuántos de aquí se han bautizado? A ver, levante su mano el que ya recibió el bautismo en Cristo. No el bautismo, hermano, que te hicieron en la religión cuando tenías medio año de nacido. Porque ese bautismo no es bíblico, no es válido, ¿sí? Pero en Cristo, ¿cuántos han sido bautizados? ¿Cuántos han tenido el nuevo nacimiento? Ok, yo los felicito. ¿Por qué? Porque este acto, hermano, es lo que va a diferenciar tu vida espiritual. ¿Sí? Y ahorita vamos a ver por qué. Fíjate lo que dice Pablo, porque si fuimos plantados juntamente con Él, ¿con quién? Con Cristo, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Voy a hacer una pausa, hermano. Cuando la Biblia habla del viejo hombre, se refiere a una persona, hermano, que tiene un vivir, ¿verdad? En donde su vivir, hermano, solamente se enfoca en sus deseos, en sus concupiscencias, satisfacer mis deseos, mis concupiscencias, en vivir practicando el pecado, hermano, ¿sí? Entonces, acuérdate que el viejo hombre está corrompido. Acuérdate que el viejo hombre vive en un estado de muerte espiritual. Amén. Entonces, lo que Pablo está diciendo, en otras palabras, es que a través del nuevo nacimiento o a través del bautismo, el viejo hombre, hermano, queda crucificado juntamente con Cristo. Y si el hombre quedó crucificado, hermano, significa que solamente de esa manera yo voy a poder tener un nuevo vivir. Solamente de esa manera voy a poder tener un nuevo vivir en Cristo y no en tus fuerzas. Sí, yo dejé de tomar y no necesito ir a la iglesia, no necesito ir al grupo, es en tus fuerzas. Y lo que importa es que hayas dejado de tomar, pero en Cristo, porque cuando es en Cristo no lo estás haciendo tú, sino lo está haciendo Él. Y eso es lo que cuenta. Ante los ojos de Dios es lo que cuenta. Que todo lo que hagas, lo hagas en Cristo. Ya no tú en tu fuerza natural. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces dice Pablo, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Quiere decir entonces que si no hay un nuevo nacimiento, si yo no me bautizo en el bautismo que la palabra de Dios aprueba, ¿sí? Mi cuerpo de pecado no puede ser destruido, por consiguiente yo voy a seguir siendo la misma persona. ¿Sí? Para que el cuerpo de pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él.
sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y luego dice, hermano, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Y cuando dice que no reina el pecado, hermano, es que no permitas que el pecado gobierne tu vida. ¿Sí? Y no solamente, hermano, habla de la carne, sino también del alma. Porque, ejemplo, una persona, hermano, que tiene un mal carácter, vive en pecado. No necesariamente tienes que andar de mujeriego o de borracho. Una persona que tiene un mal carácter vive en pecado. ¿Sí? Una persona, hermano, que no puede perdonar, vive en pecado. Entonces, vemos que cuando Pablo dice que no reine más, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, quiere decir que no debo de permitir yo que el pecado, hermano, gobierne mi vida. ¿Sí? De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora entiende esta parte. No pasa nada, al cabo yo estoy bajo la gracia. Sí, estás bajo la gracia, pero ¿sabes cuál es la única manera para que la gracia lleve a cabo su efecto en ti? Que tú renuncies, hermano, al pecado. Que tú renuncies a ese cuerpo. ¿Sí? Si yo, hermano, sigo teniendo el mismo vivir, la gracia, hermano, no va a tener ningún efecto en mí. ¿Sí? En cambio, si yo renuncio, la gracia, hermano, tiene un efecto. Entonces, es lo que Pablo trata de decir en el versículo 14, porque el pecado no se enseñorea de vosotros, es decir, ya no tiene ningún efecto sobre ti. Pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero para que la gracia, hermano, se efectúe en mí, tengo que renunciar yo al vivir de ese viejo hombre. De lo contrario, hermano, yo sigo en un estado de muerte, ¿verdad? Sigo siendo carnal. Pablo se lo dijo a los corintios. A ustedes no les hablé como a espirituales, sino como a carnales. Y los corintios se quedaron, pero ¿cómo? Si nosotros ya estamos en Cristo, ya fuimos bautizados, etcétera. Pero son carnales, porque en ustedes todavía hay chismes, hay celos, hay contiendas. Entonces te das cuenta, Pablo dice, yo les hablé a ustedes como carnales, porque son carnales, no son espirituales. Entonces, tú te das cuenta, hermano, que dentro de la iglesia hay carnales todavía y hay espirituales. ¿De cuáles soy yo? ¿Soy verdaderamente un cristiano espiritual o soy un cristiano carnal? Y tenemos que ser confrontados, hermanos. Mira, no podemos seguir dormidos en nuestros laureles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los tiempos que vivimos son tiempos difíciles, hermano. Cada día que pasa la venida de Cristo está más cerca.
Y nosotros tenemos que tener una vida recta en todos los aspectos y en todas las áreas de nuestra vida. Tenemos que ser rectos. Nada de que porque estoy chavo, le doy rienda suelta unos días más al pecado. No, hermano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aún así, hermano, si Cristo viniera en 10 años, tú no sabes cuándo vas a morir. Tú no sabes cuándo Dios te va a llamar a cuentas y tienes que estar preparado. Mucha gente dice, no, hombre, ya mejor quisiera morirme. ¿Estás preparado para eso? ¿Estás bien con Dios? Como para decir, mejor me muero, ¿verdad? Entonces, de una o de otra manera, nosotros tenemos que vivir preparados. Amén, gloria a Dios. Ahora, lo que Pablo está diciendo, hermano, en esta escritura, es que a través del bautismo, es que nosotros crecemos juntamente con Cristo en la semejanza de su muerte. Quiere decir que si no hay un nuevo nacimiento, hermano, no puede haber un crecimiento. ¿Sí? El bautismo, hermano, no es un ritual sin vida. El bautismo, hermano, es una experiencia que está relacionada con la vida y con el crecimiento. Entonces, es importante, hermano, que nosotros enseñemos a los santos, a los creyentes, a comprender, ¿sí?, que por medio del bautismo ellos crecen juntamente con Cristo. Es importante que tú sepas que por medio del bautismo tú creces. Ahora te voy a decir algo. Una persona que no ha tenido un nuevo nacimiento, bíblicamente, hermano, no puede tener una comunión con Dios. ¿Sí? Una persona, hermano, que no ha tenido un nuevo nacimiento, no puede experimentar a Dios en su vida. ¿Por qué? Porque su espíritu, hermano, sigue muerto. Y tenemos que entender que la única parte de nuestro ser que puede tener una experiencia con Dios es mi espíritu. ¿Sí? Esto es fuerte, esto es duro, pero es la verdad. Y es algo bíblico. Si yo soy una persona, hermano, que todavía sigo en una condición de muerte espiritual, yo puedo ir a la iglesia y todo lo que tú quieras, hermano, sigo siendo religioso. Entonces, es importante, hermano, que tú lo sepas para que tú tomes una decisión en tu vida. Debemos de entender, hermano, que nosotros venimos a este lugar porque sabemos que necesitamos de Dios, porque mi espíritu necesita ser alimentado y necesita tener una comunión con Dios como cuerpo de Cristo. Pero si ese espíritu sigue en una condición de muerte, hermano, haz de cuenta que nomás me vengo a sentar y a oír. Entonces es importante que nosotros, hermano, llevemos el orden que Dios pide, ¿verdad? Ahora, fíjate, la crucifixión de Cristo, hermano, de acuerdo a lo que la Biblia revela, produjo una hendidura en él. Es decir, un corte para que nosotros pudiéramos ser injertados en él. ¿Sí sabes lo que es un injerto? ¿Sí? Ok. Primera de Corintios capítulo 3, versículos 5 al 9.
¿Te acuerdas que los corintios se peleaban? En este capítulo, hermano, los corintios se peleaban y alegaban y decían, es que yo soy de Apolos, no, es que yo soy de Cefas, yo soy de Pablo. Y Pablo se da cuenta y les dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Dice Pablo, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois, ¿qué dice? ¿Qué dice que somos? Labranza de Dios, edificio de Dios. ¿Y si sabes lo que es una labranza? ¿Quiénes siembran? La labranza, hermano, es el resultado de lo que el sembrador hizo. Es el que labra la tierra. Esa es la labranza. Entonces, de acuerdo a lo que Pablo, hermano, está mencionando aquí en esta escritura, los santos somos plantas en la labranza de Dios. ¿Sí? La iglesia, hermano, quien tipifica la labranza de Dios, somos plantas que crecen. Nosotros somos como plantas, hermano, que crecen. A los ojos de Dios, hermano, tú eres una planta que estás en su labranza. Por consiguiente, hermano, tiene que haber un crecimiento. ¿Sí? Y el concepto de crecer como planta, hermano, tú lo puedes encontrar en Romanos capítulo 11. Pablo utiliza el ejemplo de una planta que es injertada en una rama de un olivo silvestre. Dice Romanos 11, versículo 17 al 24. Fíjate, Romanos 11, 17, 24, hermano, te está explicando lo que dice Juan capítulo 1, versículo 11 y 12. Pero te lo explica de otra manera y usa en comparativa Pablo, hermano, una rama, un olivo. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, ¿sí? Fíjate bien, pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y Juan dijo, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Y por no recibirle, fueron desgajadas, fueron arrancadas, hermano. ¿Sí? El pueblo de Israel. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, Pablo está hablando tanto de los judíos como de los gentiles. Los judíos son esas ramas que fueron desgajadas. Y tú, dice, gentil, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia de olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz te sustenta a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas.
Pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado, y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Entonces, Pablo, hermano, está hablando la condición del pueblo de Israel. Ellos fueron desgajados del olivo y nosotros fuimos injertados por fe. ¿Sí? Pero dice Pablo, si tú no eres una persona de fe, si tú no eres una persona que vivas siendo obediente a Dios, también puedes volver a ser desgajado del buen olivo. Ahora, si ellos, el pueblo de Israel, se arrepienten, reconocen a Jesucristo como su Dios y su Salvador, porque para ellos es un profeta, pero si ellos lo reconocen como Dios y Salvador, hermano, dice Pablo, ellos pueden volver a ser injertados en el buen olivo. ¿Sí? Entonces, si tú te das cuenta, hermano, a los ojos de Dios, somos plantas, somos árboles, que tenemos que ser plantados o injertados con el objetivo de poder crecer. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios a ti te injertó, hermano, en el buen olivo? Dice, porque si tú siendo olivo silvestre, y un olivo silvestre, hermano, no produce nada, simplemente es un olivo, pero no da fruto. Pero dice, tú fuiste injertado en el buen olivo. Ahora, la palabra injertado, hermano, tiene que ver con el crecimiento, tiene que ver con la vida. ¿Sí? Tiene que ver con el que una planta, cuando es injertada en otra, hermano, participa la una de la otra de una vida. Entonces, si nosotros fuimos injertados en el buen olivo, ¿con qué propósito Dios lo hizo? Para que pudiéramos participar de su vida. Si Cristo vino a tener un encuentro contigo, hermano, no solamente es para que tú seas salvo, sino para que tú participes de su vida. Y participar de su vida, hermano, entonces tiene que ver, o me refiero, hermano, a que mi vivir es diferente. Amén. El ser plantado, el ser injertado, hermano, entonces tiene como objetivo el crecimiento. Amén. En alguna ocasión tú has plantado una semilla de chile, guayaba, o has plantado un árbol. ¿Con qué finalidad lo haces? ¿Para qué? ¿Y para qué más? Para que dé fruto y lo cuidamos y le echamos abonito y etcétera, etcétera, porque queremos, hermano, que ese árbol crezca sano para que tenga un buen crecimiento, para que dé fruto, ¿sí? Entonces, del mismo modo, hermano, el propósito del injerto que nosotros tuvimos en el buen olivo, el propósito de Dios es el mismo. Dios te injertó en el buen olivo con el fin de que tú crezcas, que tú te desarrolles en tu vida espiritual, que tengas una experiencia, hermano, de Cristo.
que puedas disfrutar, hermano, de Cristo y de sus riquezas, de todas sus promesas. Amén. Ahora, te voy a dar la definición de la palabra injertar o injerto. ¿En qué consiste, hermano? Este es un procedimiento. Consiste en la unión orgánica en virtud de la cual un ser participa de la vida, del crecimiento y de las etapas de existencia de otro ser. Mediante la unión orgánica de dos plantas efectuadas por el injerto, una planta participa de la vida y características de la otra. Si yo fui injertado en el buen olivo, el cual tipifica a Cristo, en otras palabras, hermano, estoy participando de su vida, de su naturaleza, de su carácter. ¿Sí? Entonces, esta, hermano, tiene que ser mi experiencia espiritual. Que yo participe de la vida y del carácter de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Ahora, acuérdate, hermano, que si fuimos injertados en el buen olivo, en otras palabras, quiere decir que somos uno con Dios. Así como Él y el Hijo eran uno, nosotros, la iglesia y Él, somos uno. Una unión orgánica espiritual. Amén. Entonces, ¿por qué somos uno con Dios, hermano? Porque participamos de la vida divina y de los atributos de esa vida. ¿Sí? Es por eso que nosotros podemos crecer en nuestra nueva vida. Te voy a poner un ejemplo. Una pareja de novios. Cuando son novios, hermano, ellos son dos carnes diferentes. Y ellos viven una relación. ¿Sí? Viven y tienen una relación. Pero cuando deciden casarse, dice la palabra de Dios que ya no son dos carnes, sino una sola. Ha habido una unión orgánica, espiritual, ¿sí? Y el uno participa del otro. Ahora, ya no viven en una relación. Ahora ellos viven en una comunión, porque están unidos, porque han sido mezclados en una sola carne. Lo mismo sucede, hermano, cuando nosotros somos injertados al buen olivo. Ya no somos, ya no soy yo. Ahora es Dios y yo. Y yo tengo que permitirle que Él gobierne mi vida. Entonces, esto en otras palabras, hermano, significa que yo en ese momento soy arraigado en la tierra viva, en una tierra viva. Colosenses 2, capítulos 6 y 7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él. La palabra edificados significa desarrollar o tener un crecimiento. Arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Amén. Entonces, como hijos de Dios, hermano, hemos sido injertados en el olivo, en el buen olivo. Amén. Y debemos de crecer, hermano, como plantas que estamos arraigados en la tierra viva. Tú fuiste arraigado en tierra viva, y la tierra viva produce vida. Una tierra que no es fértil
no puede producir vida. Entonces el buen olivo está arraigado en tierra viva. Y como nosotros fuimos injertados al buen olivo, estamos en tierra viva y entonces tenemos que tener un crecimiento de sí o sí. Amén. Gloria a Dios. Ahora, hermano, ante los ojos de Dios, todos los que hemos sido bautizados en Cristo, somos plantas que estamos arraigados en Él. ¿Sí? La frase arraigado y sobreedificado en Él se refiere a los que andan. Y dice la palabra de Dios, andad en Él. Y andar, hermano, ¿sí? Significa estar firme, ¿verdad? Y estar bien enraizado, tener crecimiento y dar fruto. Eso significa andad en Él. Entonces, como plantas vivas, hermano, los cristianos tenemos que andar y a la vez tenemos que crecer. Ese, hermano, es el propósito por el cual Cristo murió por ti y por mí. Para que tú, hermano, fueras injertado en el buen olivo, para que tú pudieras tener una nueva vida, una vida espiritual, porque la vida pasada, hermano, era una vida de muerte, una vida de pecado. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y dice que por el hombre entró el pecado al mundo y con el pecado entró la muerte. Entonces yo vivía una vida de muerte, pero ahora que yo tengo un encuentro con Cristo, hermano, ¿verdad? Soy introducido en Él, soy injertado en el buen olivo con el propósito de que yo tenga una nueva vida, y en esa nueva vida es donde yo me tengo que mover. Entonces dice Pablo, anden en el Espíritu. Anden en el Espíritu. Es decir, que yo me tengo que introducir en el Espíritu para poder tener la experiencia de Cristo en mi vida. Ay, es que yo fui a la iglesia y no sentí nada. ¿Por qué sería? Porque no andaba en el Espíritu, andaba en el alma, andaba en la carne, y en esas dos áreas nunca voy a poder sentir la presencia de Dios, hermano. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, hermano. La importancia de tener un nuevo nacimiento, ¿verdad? Y esto, hermano, es para que nosotros reflexionemos en nuestra vida, hermano. En serio que dice Juan 4, Dios busca verdaderos adoradores. Quiere decir que hay poquitos nomás, ¿verdad? También dice la palabra de Dios que la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Dice que muchos son llamados, pero pocos los escogidos. ¿De cuáles quieres ser tú? ¿De los llamados o de los escogidos? Entonces hay que vivir en obediencia, hay que ser obedientes, hay que seguir el protocolo que tiene Dios, ¿verdad? ¿Conoces? Ya conociste 2, 3 meses, 4 meses, no dejes pasar más tiempo. Bautízate en el bautismo de Cristo, porque ahí es donde inicia tu vida espiritual. Por eso se llama el nuevo nacimiento. ¿Por qué crees que Jesús le dijo a Nicodemo? Mira, te voy a decir así rapidito. Ahí en Juan capítulo 3, dice que había un hombre bien letrado, tenía mucho conocimiento de la ley de Dios, era maestro de la ley. Era un hombre intachable, hermano. Era un hombre intachable.
no tomo, no fumo, no me drogo, no soy mujeriego, no digo groserías, no me llevo, o sea, un hombre intachable, hermano. Y dice que de noche él fue a tener un encuentro con Jesús y que le dijo: Señor, sabemos que tú sí provienes de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces. Y Jesús le dijo: de cierto te digo que el que no nace del agua no puede ver el reino de Dios. Y luego le dice Nicodemo, o sea, una persona tan sabia humanamente, ¿verdad? Mucho conocimiento, ¿cómo es posible que un hombre siendo viejo pueda volver a entrar al vientre de su madre y pueda volver a nacer? ¿Acaso eso es posible? Y le dijo Jesús: de cierto te digo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces Jesús está explicando la importancia de nacer del Espíritu, la importancia de tener un nuevo nacimiento, porque cuando tú tienes el nuevo nacimiento, a partir de ese momento inicia tu vida espiritual. Esa es la iniciación a tu verdadera vida espiritual. Entonces somos los iniciados en Cristo. Sí, porque también los inician acá en el otro bando, pero eso es diferente, ¿verdad? Bueno, hermanos, pues vamos a ponernos de pie. Vamos a darle gracias a Dios por este servicio. Vamos a darle gracias a Dios.